Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Qué rico comenzar la semana nuevamente buscando la palabra de Dios. Por favor, dispongámonos a hacer la oración inicial. Padre Celestial, clamamos en esta mañana para que disponga nuestros corazones para escuchar tu palabra. Quita cualquier argumento que no sea tuyo y que se ha puesto en nosotros para no escuchar tu palabra como la necesitamos escuchar. Danos un corazón dichoso de escuchar tu palabra. Muchas gracias, Señor, te doy tanto en la alabanza como en el estudio. Clamamos para que tú estés dirigiéndonos, para que todo lo que hagamos sea para la honra y la alabanza tuya en esta mañana. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a que nos dispongamos para la alabanza, por favor.
como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu. Y todo valle se colmará, todo collado se allanará, todo camino se prenderá con tu Santo Espíritu. Una voz del desierto y anuncia a Jesucristo. Una voz del desierto y anuncia a Jesucristo. Y todo monte se moverá y los perdidos se salvarán. Y la capilla se moverá por tu Santo Espíritu. No hay Dios grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces Tomen asiento, por favor. Muchos de nosotros hacemos aseo cuando vemos nuestra casa sucia o desorganizada, porque vemos una necesidad, hacemos aseo. O también vamos al médico cuando nos sentimos enfermos, porque vemos la necesidad de ir al médico. No hacemos aseo cuando nuestra casa está totalmente limpia. ¿Por qué? Porque no vemos la necesidad. No vamos al médico cuando nos sentimos muy bien. No. Y así es como hacemos las cosas, por necesidad. Y en esta porción que vamos a estudiar, en esta mañana, vemos la necesidad de un hombre de ser sano. ¿Por qué? Porque estaba enfermo y él veía la ausencia de algo en su salud y él veía que necesitaba hacer algo para remediar esa circunstancia. Él sabía muy bien su condición y por eso él actuó o caminó o tomó una decisión conforme a las circunstancias. Pero es importante que ustedes y yo en Cristo Jesús hagamos las cosas bien, guiada por Dios. Y este es un milagro como todos los que nuestro Señor hizo. Wow, que lo deja uno
deseoso de, wow, Señor, cómo sería bello ver esas cosas. Pero si usted y yo, si ustedes están pensando como yo, Señor, yo a veces desearía ver cómo tú sanaste. Me contesta igual que me contestó a mí. Mires en un espejo. Yo te sané. Esa fue la respuesta que a mí me dio a esa pregunta. De pronto para muchos así tan tonta. Sí, pronto algo así preguntas a él. Pero a veces decía, uy, no, cuánto desearía ser un discípulo de él, ver todas las cosas lindas que él hizo. Mira lo que está haciendo, me decía él. Pero viendo eso, el título de esta mañana se llama De enfermedad a sanidad. ¿Qué es lo que un enfermo quiere? Sanidad, ¿cierto? Un enfermo siempre quiere sanidad, estar mejor. Una persona alentada, pues le va igual, yo estoy bien, entonces no pienso en enfermedad, pero una persona enferma siempre va a desear ser sana. Y los invito a que vayamos a Lucas capítulo 5, versículo 12 al 16. Recordemos que Lucas, en el capítulo 5, vimos un milagro sobrenatural de la pesca. Y ese milagro nos lleva a mirar, lo estás haciendo, tu trabajo lo estás haciendo en tus fuerzas o en tu conocimiento o en las fuerzas de Dios. Tu vida cristiana, ¿cómo la estás viviendo? ¿Bajo tu conocimiento o bajo el conocimiento de Dios en tu vida? Muchos cristianos viven una vida cristiana bajo su conocimiento, y yo puedo decir que es una vida de moralmente bien, pero un cristiano va más allá. Entonces, de enfermedad a sanidad. Los invito a que vayamos a Lucas capítulo 5, versículo 12 al 16. ¿Quién me colabora, por favor? Son 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él mandó que no se lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírlo y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Un hombre lleno de lepra, el cual vino a Jesucristo. Los hombres leprosos se consideraban muertos y por la ley eran inmundos e intocables. Y acá Lucas muestra su condición médica y da un diagnóstico: un hombre lleno de lepra. Esta era la condición de este hombre lleno de lepra. Me asombra que este hombre lleno de lepra haya ido a Jesucristo. Me asombra. ¿Por qué? Porque el hombre no tenía ninguna esperanza de mejorar. En esa época la gente con lepra no tenía ninguna esperanza de mejorar, por lo que se acercó a Jesucristo en un sentido de una necesidad, de una desesperación. Pero la lepra ataca los nervios, de modo que las víctimas no pueden sentir dolor.
la infección se desarrolla fácilmente y esto lleva a degenerar los tejidos de la piel. Las extremidades son deformadas, con el tiempo se van a caer poco a poco. Era una tarea de sacerdote, y eso lo vemos en Levíticos 13 y 14, no el capítulo 13 y 14, que era una tarea del sacerdote mirar y determinar si esa persona era leprosa o ya era limpia de lepra. A los infectados se le aislaban, no tenían que estar cerca de ninguna persona, aún hasta que lo declarara el sacerdote limpio. Y cuando un leproso llegaba, a uno le ponía una campanilla, o tenía una campana, o si no, tenía que decir leproso, leproso, para que la gente se apartara. Y si una persona se acercaba a un leproso, mínimo tenía que tener 2 metros de distancia. Y si el viento estaba de la persona sana hacia el leproso, si el viento estaba del leproso hacia la persona sana, mínimo tenían que tener entre 35 a 40 metros de distancia. Era muy fuerte. Y Isaías usó la lepra como una ilustración del pecado. Aquella persona que lee pues, el capítulo 1 de Isaías, versículo 4 al 6, lo dice. Como el pecado, la lepra es más honda que en la piel. La lepra comenzaba y iba saliendo lentamente. La lepra consumía, corrompía a la persona. Como el pecado, la lepra se extiende y conforme se extiende va contaminando. Debido a esta contaminación, el leproso debía ser aislado y fuera del campamento. Los pecadores un día serán aislados en el infierno, dicen muchos estudiosos, comparando el pecado con la lepra. Los leprosos se veían como muertos en vida. Por esta razón, la lepra era considerada una imagen del pecado en efecto. Es una enfermedad contagiosa que corrompe a las víctimas y la hace ensequecerse, morirse en vida, y eso es lo que tiene la lepra. Pero este hombre no solo necesitaba un cambio, sino que quería el cambio. ¿Por qué? Porque él vio su condición. ¿Cuál era la condición de este hombre? Estaba enfermo y tenía ¿qué? Lepra. Y mire que el leproso vino a Jesús a pesar de los desalientos o de su enfermedad o de la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad lo rechazaban, lo aislaban. Y él ir ante Jesucristo fue algo importante en su vida. Él no sabía qué hacer, pero él sabía que tenía un terrible enfermedad. Él sabe que todo el mundo pensaba que él no tenía ninguna condición para mejorar, que al contrario, cada día iba a decaer. No tenía a nadie que lo llevara a Jesucristo. No tenía ningún ejemplo previo de decir, bueno, pues este Jesucristo ya curó a varios de lepra, de pronto me va a curar a mí. No, él fue a él. Si él se hubiera puesto a pensar en muchas cosas, de pronto no había ido. Pero este hombre se humilló a sí mismo ante Dios, ante nuestro Señor, y le pidió misericordia. Y la gracia y el poder de Dios fue el que cambió a este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre fue ante Jesucristo. ¿Qué le dijo?
Si quieres, ¿qué? Puedes limpiarme. Si quieres, puede limpiarme. Él no le dijo, ¿usted puede limpiarme? Usted, no. ¿Quieres sanarme? ¿Por qué? Porque sabía que muchos no quieren tener nada con un leproso. ¿Por qué? Porque aquella persona que tocaban al leproso, inmediatamente se volvían, ¿qué? Impuros. Decían que estaban contaminados. Entonces él le dice a él, oye, ¿quieres tocarme? ¿Quieres limpiarme? Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Sí quiero. ¿Y qué hizo? Lo tocó. Y cuando lo tocó, hace una imagen de lo que él hizo en la cruz. Porque cuando tocó él al leproso, se estaba haciendo, ¿qué? Impuro. Con el leproso se estaba haciendo uno. Y todo el mundo, porque era prohibido tocar a una persona así, de esa condición. Y esa es una imagen de lo que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque se hizo, ¿qué? Pecado por nosotros, maldición. Jesús le mostró misericordia. Y Jesús, ¿qué le dijo a él? Ve ante el sacerdote y cumpla los rituales de la ley. La ley le exigía a los leprosos que fueran ante el sacerdote y él los revisara. Y otra vez lo metían en cuarentena él solo para hacerle el estudio, y después de ciertos días y con ciertos sacrificios lo declaraban limpio y él podía volver a la comunidad. Dios le dijo, hágalo. Pero él fue. Pero antes de eso, ¿qué hizo? Me imagino que empezó a hablar, porque la multitud llegó a él. Pero miremos, aquí este hombre no solo necesitaba ser cambiado, sino que él quería cambiar. ¿Cuál era la condición de este hombre? Enfermo. Enfermo, rechazado. ¿Cuál era la condición? Enfermo, rechazado, aislado, olvidado, ¿cierto? Y él miró su condición y fue donde podía ser limpio, a donde quien lo iba a limpiarlo. Pero él no podía ir sin ver su necesidad. ¿Cuál era su necesidad? Ser sanado. Sí, esa es la necesidad. Ay, estoy enfermo, voy a él. Pero antes de él hizo algo. Él se humilló antes de ir ante Jesucristo. Porque cuando uno recibe, ha mostrado, estoy mal, estoy enfermo, pues uno busca ayuda. Y cuando uno busca ayuda, muchos dicen que se está, ¿qué? Humillando. ¿Sí? Ay, no, me ayuda. Para muchos machistas eso es humillación. Sí. Para otros dicen, no, yo no le doy humillación. Pero cuando él reconoció su condición y fue ante Jesucristo, él se humilló y le dijo, si quieres, puede limpiarme. Él no le ordenó. Ahora en el nombre de Cristo, a nombre de Dios, límpieme. Venga Jesús. No que usted hace milagro, venga, límpieme. A ver, eso no dijo él. Él fue muy respetuoso. Si quiere limpiarme. Sí, vemos la condición cuando uno va a nuestro Señor. ¿Cuál es? Tú hagas tu voluntad en mí. Sí, cuando él dijo, ¿tú quieres limpiarme? ¿Tú quieres y puedes limpiarme? Te está diciendo, es tu voluntad.
Pero en ningún momento dijo, venga Jesús, acá dicen que usted ha sanado a un paralítico, ha hecho muchas pescas, ha hecho muchas cosas, venga, sáneme. ¿Cierto que no? El de por eso no le mandó. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿por qué muchas personas que están enfermas demandan a Dios sanidad y no le preguntan, Señor, ¿quieres sanarme? ¿Es tu voluntad sanarme? ¿Es tu voluntad glorificarte en este enfermo? Él lo hizo mirando la soberanía de Dios. No se le olvidó quién era Él. Eso es lo que tenemos que aprender hoy. Usted y yo tenemos que saber quién es nuestro Señor Jesucristo y que Él merece toda la honra y todo el respeto de nosotros. Y nosotros como hijos de Dios no podemos demandarle nada a Él. Señor, es tu voluntad. Salvar, eso es sujeción. Y somos hijos. Qué falta de fe porque usted reclame. No, él tenía fe en que Dios podía hacer las cosas, por eso fue. Que Jesucristo hacía las cosas, por eso fue. Pero dijo, ¿quieres y puedes limpiarme? Y él lo identificó tocándolo. Pero este hombre no solo necesitaba el cambio, él quería el cambio. Pero hoy en día muchos estamos enfermos espiritualmente y no reconocemos nuestra enfermedad espiritualmente, sino vemos la enfermedad del otro. Un ejemplo, eso no es mentira. Eso pasa en los esposos. El esposo o la esposa siempre miran lo que falla su esposo. Es que usted no hace, sí. Una de las tareas de nosotros cuando vamos a consejería de pareja es, usted no mire lo que hace su esposo. Mire en qué está fallando usted y remedio, porque es entre usted y Dios. Y su esposo o su esposa es entre ella y Dios. Llame a él. Pero cuando uno mira su condición de pecador, va a él y le pide que lo limpie. Pero es más fácil ver la necesidad material de salud. Señor, tengo escasez, tengo enfermedad. Ir a Él es muy fácil. Pero es muy difícil ir a buscar sanidad espiritual, porque a veces no tenemos el discernimiento para verla, porque es como la lepra. Dicen muchos médicos que la lepra al comienzo no se ve en la piel y empieza muy lentamente a ponerse rojita. Tin, tin. ¿Y por qué? Porque ya dentro de la piel se empieza a corcomer, pero uno la ve la piel y un poquitico rojita, pronto medio solecito, y empieza, y más adelante empieza a salir. Eso también es así el pecado. Uno ve el pecado, no, pero ¿qué es? Una mentirita piadosa. Y empieza a decir mentira, pero es otra mentira piadosa, ¿qué de malo tiene? Ay, ¿qué de malo que yo le conteste así a la gente? Ay, ¿qué de malo? Son cosas que uno superficiales, que uno dice, no, nada. Pero después más adelante se ve el pecado o se ve la consecuencia, igual que la lepra. Por eso que Isaías lo compara con el pecado. Pero ahora nosotros le pedimos a Él sanidad espiritual. No, yo le pido sanidad espiritual para mi esposa, para mis hijos, porque falla mucho. Porque eso al hermano de la iglesia también, porque mire esa actitud que él tiene con sus hijos, con su esposa. No. Bueno, ¿y usted qué? Antes de mirar a su hermano, mírese a usted mismo. Porque usted está mirando la paja que hay en el ojo ajeno y no mira la viga que usted tiene. Sencillo.
Si usted quiere sanidad, sí, muy rico, material, todo, sí, chévere. Pero nosotros que hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas y que hemos visto cómo Dios ha restaurado y ha sanado sobrenaturalmente a muchas personas, le estamos pidiendo a Él, sáname espiritualmente. Sí, acá fue una sanación física, una necesidad física de un leproso, y Dios lo tocó y fue, y tuvo fe en él. Sí, pero Isaías compara el pecado, la lepra con el pecado. Y el pecado, ¿dónde nace? En el corazón. ¿Y dónde se va? A la mente y después a la acción. Entonces, yo no me puedo preocupar por mi vida espiritual, por mi salud espiritual. Este hombre se estaba preocupando por la salud física, y válido, muy bien, y está bien. Y Dios muestra y sana. Y el contexto dice que este hombre fue sano de salud, físicamente. Ahora llevemos esto espiritualmente. ¿Cuántas personas están enfermas espiritualmente y no han visto esa enfermedad en su vida? ¿Por qué? Porque el pecado es igual que una lepra al comienzo. No se ve y se ve insignificante. Pero cuando se da cuenta, ya se ha comido buena cantidad de la piel. Y así es el pecado, porque nosotros no vemos la necesidad espiritual, porque todo está marchando bien. Muchos estudios dicen, cuando las cosas marchan bien, algo pasa. Algo pasa. Dime, Wilmer. Yo me pongo en el lugar del leproso. Sí. No entiendo por qué digo que no le dijera a nadie. Porque al hacerme este milagro, pues le cuentas a todo el mundo. Pues yo pienso, lo aclaro, yo pienso que a nuestro Señor Jesucristo no le gustaba que que la gente lo persiguiera por milagros, ¿sí? Él dijo, y si vamos a mirar mucho que dice, ¿cuál de silencio? No oiga nada, pero la gente no aguantaba y decía. Cuando en esa época le decía a la gente, hago mi milagro, quédese callado, vaya y no haga. Sí, no haga, y siempre. Pues, pero hoy Dios nos ha dicho, hace milagros y nos dice, abren, y nosotros nos callamos. No sé por qué a veces él estaba diciendo eso al ciego, cállese. De pronto tuvo su motivo, pero para mí, para Salvador Jerez, yo pienso que a él no le gustaba que la gente lo siguiera por los milagros, que lo siguiera por lo que él era, y era el Hijo de Dios, el Mesías. Muchos hoy en día siguen a Cristo por lo que Él hace y no por lo que Él es. De hecho, que él también dijo que, además de lo que tú dices, él también dijo que me seguís por el pan que perece. Entonces, por lo mismo, porque muchos le buscaban por las cosas que se acababan acá en la tierra. Y él siempre, su propósito aquí es lo que permanece para vida eterna. Sí. En algunos pasajes también lo ha hablado. Sí, por eso que digo, a él no le gustaba que la gente lo siguiera por los milagros, sino por quién era. Y hoy en día, tristemente, pasa lo mismo. Muchos se hacen cristianos por recibir un beneficio. Sí, pero no se hacen cristianos por identificarse con Cristo. Y yo me identifico
por Él. ¿Sí, sí estamos? Ahora, aquí nosotros somos como ese leproso en la área espiritual. Vemos nuestra necesidad o pensamos como a comienzo yo comencé. Está limpia la casa, ¿para qué voy a hacer aseo? Estoy bien físicamente, ¿para qué voy al médico? Por eso es que dicen que mínimo una vez al año hay que hacerse los chequeos generales. Sí, a veces uno se sorprende, que uno se ve bien y uno dice, ¡ay, tengo esto! Tengo los que tengo los y yo que no estoy comiendo bien y uno se sorprende. Algo es así. Yo estoy bien. Yo mi comportamiento bien. Cuando uno va a nuestro Señor Jesucristo y Él lo escanea, ay sí, tengo pecado. Ay sí. Y ahora límpiame por favor. Ayúdame. Y Dios no lo va a quitar esa tentación. Le va a darle dominio propio a uno. Pero es que nosotros tenemos que pedir dominio propio. Y ya. Pero de enfermedad a sanidad. De enfermedad a sanidad. ¿La iglesia qué es? Dicen muchos. La iglesia es un hospital de enfermos, espiritualmente, hablando. Que todos necesitamos. Que ninguno que estamos acá estamos perfectos. Porque si usted quiere ir a una iglesia que no falle ninguna persona y que todo marche bien, pues no lo hay. En el futuro, cuando Él venga por su iglesia, ahí sí va a ser, ¿sí? Porque va a estar el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo como cabeza y todos, wow, vamos a mirar y va a funcionar todo bien. Pero mientras tanto, no. Mientras tanto, tenemos que preocuparnos por nuestra enfermedad. ¿Cuántos de nosotros, esto no está en el bosqueo, aclaro, cuántos de nosotros fallamos y pecamos? ¿Cuántos de nosotros reconocemos nuestros pecados ante Él? ¿Cuántos de nosotros le pedimos a Él a todo momento que no nos permita caer otra vez en pecado? Que nos dé discernimiento, que nos ponga a caer en la tentación. Eso es sanidad espiritual, porque no lo está haciendo ustedes, es el Espíritu Santo en nosotros. Este hombre tuvo una necesidad física y fue sanada con lepra, algo que la gente decía no vale, este hombre va de peor a peor, no va a tener ninguna mejoración. Igual nosotros éramos así cuando no teníamos a Cristo. Todo el mundo decía, no, eso no va a cambiar este hombre, eso va a ir de peor a peor. Pero Él no nos sanó espiritualmente. ¿Y por qué? Porque fuimos como ese leproso ante Jesús y nos humillamos. ¿Quieres limpiarme? ¿Quién nos limpió? Y nos está limpiando continuamente. Porque nosotros somos como esos puerquitos. Nos limpia y a los 5 minutos ya estamos sucios. De enfermedad a sanidad. ¿Qué aplicación pueden dar cortica de este pasaje que hemos estudiado esta mañana? Hoy hay poquitos. ¿Ninguna? Yo escribí que debo pedir a Dios discernimiento y discernimiento para ver que estoy enfermo y no he visto, y ser humilde para reconocerlo, arrepentirme y apartarme del pecado cuando Él me lo muestre.
que necesito ser cambiado y que necesito cambiar, que necesito ser cambiado y que quiero ser cambiar. Oye, yo quiero cambiar de mis malos comportamientos ante Dios y ante las personas. Y quiero cambiar. Él sabe con todo mi corazón, sabe que yo cuando fallo, yo me arrepiento porque me duele fallarle a Él. Me duele cuando yo peco. Y quiero cambiar, y quiero que Él me cambie. Pero Él quiere que yo vaya a Él y le diga, cámbiame por favor. No puedo. Ya estoy cansado. Dime, Mortica. Yo aplicaría en mi vida tener más humildad cuando vaya delante de Él. A veces no, por lo que tú estabas diciendo, no, dentro de la misma oración dice, bueno, Señor, perdóname, pero si fue sin culpa, yo no lo quería hacer, o no era mi intención, o siempre no se excusa. Entonces, que Él me ayude a tener más humildad para reconocer que no debo descargar mis culpas de otros, sino tenerlas en mí y presentárselas a Él para que me ayude con mucho. Gracias, Mortica. Yo diría que ya cada uno de nosotros que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, ya tuvimos el mayor que es la vida eterna. Y que todo lo demás que venga son añadiduras del Señor cuando nos dedicamos a las cosas de Él. Sí. Dígame, Wilmer. Siempre reitero que lo más importante para mí es la obediencia, es la voluntad de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros en nuestras oraciones pedimos muchas cosas, ¿sí? Y nos portamos muy bien, tratamos de no pecar, pero no llegan las cosas que nosotros queremos y perdemos mucho la fe. Entonces, pues esa es la voluntad de Él, no la voluntad de nosotros. A pesar de que nos comportamos bien, es la voluntad de Él y tenemos que aprender a obedecerlo. Esto pues, yo diría en la sanidad. Sí. Los invito a que cerremos sus ojos y hagamos la oración. Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos estar acá reunidos. Ayúdanos, Señor, que nosotros pongamos este caso de ese leproso en la parte espiritual y veamos esa necesidad espiritual si hay en nuestras vidas. Redargúyenos, Señor, exhórtanos, Señor, con tu palabra para que nosotros veamos en qué áreas necesitamos ser limpios de ti y que tú seas sanándonos a nosotros. Muchas gracias, Señor, te doy también por las ofrendas y los diezmos. Gracias, Señor, por bendecir a cada persona que es fiel a ti. Bendice sus hogares, también a aquellas personas que no tienen ninguna fuente de provisión, que necesitan un empleo. Clamamos por ellos. Señor, glorifícate, muéstrale que tú eres el que tiene sustento en sus hogares y dirija sus pasos a esos empleos para la honra y la alabanza tuya, Señor. Muchas gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que pasen buena semana, que mi Dios los bendiga.